Comenzamos. Capítulo 1 de Efesios, versos 1 al 5, dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice que fue una carta que él escribió en prisión, y el apóstol comienza el versículo 1 identificándose como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Es importante que la gente supiera la autoridad espiritual que Pablo tenía para poder escribirle esta carta. Y él dice que fue apóstol por la voluntad de Dios, no fue su voluntad, porque realmente cuando nosotros ejercemos un ministerio, amados hermanos, no es porque nosotros queremos hacerlo, sino que el ministerio viene de parte de Dios, el llamado viene de parte de Dios. Y dice que él lo está escribiendo con esa autoridad apostólica que tenía a los santos y fieles que estaban allí en Éfeso. Y es importante destacar aquí la forma en que él se refiere como santos y fieles, es decir, los está mirando, ¿verdad? Como conforme Dios nos dice que somos, ¿verdad? Somos santos, apartados, consagrados para el Señor, pero también está resaltando la fidelidad de esta iglesia allí en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante, amados hermanos, recalcar también siempre que es la gracia del Señor. Es la gracia de Dios sobre nosotros y necesitamos de esa gracia. También es importante que podamos tener esa paz en nuestro corazón, hermano. La paz es muy importante. Hay mucha gente que deja que cualquier cosa le robe la paz, pero qué lindo es poder tener paz en nuestro corazón, experimentar esa paz que dijo Jesucristo, ¿no? Que no es la paz que el mundo nos da, sino es una paz especial, esa paz que viene de parte de nuestro Señor y Salvador. Comienza allí también el verso 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué versículo tan importante, hermano, porque nos está diciendo que ya Dios de antemano ya nos bendijo con toda bendición, dice, en los lugares celestiales. A veces nosotros llamamos bendición a las cosas materiales. Ay, mira mi bendición, Dios me dio un coche, me dio una casa, me dio un móvil, me dio, yo qué sé, cualquier cosa que nosotros a veces deseáramos y decía, ay, mira, esta es la bendición que Dios me dio. Pero la bendición más linda, más grande, más importante que nosotros tenemos es esa bendición que dice ahí que Dios nos ha dado bendiciones espirituales, que son más valiosas que las bendiciones materiales, porque las bendiciones materiales se acaban, tienen un lugar, un momento de que caducan, ¿no? O sea, porque se dañan, te las pueden robar, o porque el día que nos morimos no nos llevamos nada. Pero las bendiciones espirituales son eternas, hermano. Y dice que estas bendiciones, dice espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Así que de nuestra bendición viene del cielo, viene de Jesucristo, esas bendiciones espirituales. Quizás usted diga, no tengo dinero, quizás usted diga, no tengo una casa, no tengo bienes materiales, pero espiritualmente los creyentes somos ricos, hermanos, somos bendecidos por toda bendición espiritual, todas esas cosas que vienen del cielo, que son eternas, que no tienen caducidad, amados hermanos, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por eso nosotros, los hijos de Dios, sea la situación que estemos pasando, somos bienaventurados, somos bendecidos, porque ya Dios nos bendijo en Cristo Jesús en lugares celestiales. Recuerde que nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es celestial, aunque estamos viviendo aquí, pero nosotros estamos bajo las promesas que el Señor nos dejó. Así que dice allí también,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos está diciendo la Biblia, amados hermanos, que él nos escogió. Nosotros decimos, no, yo busqué a Jesús, yo busqué al Señor. Es una expresión que utilizamos continuamente, pero realmente no es que nosotros lo buscamos, no, Dios nos había escogido de antemano. Dice que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había elegido, ya el Señor nos había predestinado, amados hermanos, ya Él había trazado un destino para nosotros. Y también dice allí que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él nos escogió no simplemente, amados hermanos, para que nosotros fuéramos evangélicos y ya está. No, amados hermanos, Él nos escogió para que fuéramos santos. ¿Qué quiere decir santos? Consagrados, sin mancha delante de Él. El deseo del Señor no solamente es limpiarnos de nuestros pecados, sino que nos mantengamos en esa santidad, que nos mantengamos limpios. Sé que no es fácil, amados hermanos, mantenernos limpios en un mundo de pecado. Yo siempre comparo que la santidad en este mundo es como cuando uno va vestidito de blanco de pie a cabeza y entra en esos talleres mecánicos que en mi país, por ejemplo, uno miraba una silla, estaba llena de grasa, la mesa estaba llena de grasa, todo estaba lleno de grasa. Ahora, llegar allí vestidito de blanco y salir impecable, oh, eso es bien difícil. ¿Qué quiere decir? Que no me puedo recostar en cualquier lado, no me puedo sentar en cualquier lado. Tengo que estar así, pendiente. Así mismo nosotros debemos estar para poder mantenernos santos delante del Señor. Amado hermano, Dios quiere que seamos santos. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El enemigo no nos va a poner fácil esto, pero nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para poder mantenernos de esta manera. Dice que nos predestinó en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó de antemano para que fuéramos sus hijos, amados hermanos. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya Él había decretado que nosotros seríamos hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerde que hoy día para ser hijo de Dios tenemos que aceptar a Jesús y por medio de Jesucristo somos adoptados. Y al ser adoptados como hijos de Dios tenemos todos los derechos de un hijo. Por eso el Señor dice que nos ha hecho también coherederos con su Hijo, porque ganamos los mismos derechos que un hijo cuando somos adoptados. Así que no nos podemos sentir menos que un hijo natural, sino que tenemos la misma posición de hijos. Y esto nos lo ha dado el Señor, no lo ha dado Él, no viene de nosotros, no es porque nos portamos bien, no es porque somos buenos, no es porque hayamos hecho algo especial. Todo esto viene por gracia, por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque Él nos escogió. Amados hermanos, y si nosotros analizamos esto, tenemos que decir verdaderamente, debemos estar agradecidos. No merecíamos nada, no merecemos nada. Todo viene por gracia, misericordia y amor de nuestro Dios. Así que teniendo estas bendiciones espirituales tan grandes, amados hermanos, debemos valorarlas y debemos pedirle al Señor que nos ayude a que, aunque no somos dignos, podamos, amados hermanos, ser dignos delante de Él a través de Jesucristo para agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria al Señor, bendiciones en este día a cada uno de ustedes, la paz de Dios sobre sus vidas. El versículo 6 dice de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea Dios que
nos escogió. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y Dios hablándonos a cada uno de nosotros, nos da a entender que hemos sido bendecidos. Esto es algo que no merecíamos y el apóstol escribe esto, que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. La bendición de Dios está con nosotros, la bendición de Dios está con cada uno de los que el Señor ha llamado. Y las bendiciones espirituales son mucho mejor, como decía la pastora, que las bendiciones materiales. Las bendiciones espirituales se mantienen en el tiempo, no pasan de moda, se mantienen. Y las promesas de Dios son parte de estas bendiciones. Las promesas de Dios tú las utilizas cuando las necesitas, las activas en tu vida cuando necesitas de esas promesas y le pides al Señor. Y hay algo maravilloso en medio de todas estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, es que Él nos escogió. Tú tienes que sentirte bendecido, que entre más de 7.000 millones de personas que existen en el mundo, que tú hayas sido escogido por Dios, hermano, eso es algo grande. Yo recuerdo en una oportunidad que fui a hacer un estudio y fuimos más de 400 jóvenes en aquel entonces a presentar las pruebas. De esos 400 jóvenes iban a seleccionar a 50 para hacer otra preselección. Y cuando yo vi que había sido escogido, me sentí muy alegre. Después de esos 50, solo escogieron 18 y también fui seleccionado. Pero esto fue una bendición para mi vida, pero que entre 7.000 millones de personas que somos en el mundo, que hayamos sido escogidos, seleccionados por Dios, predestinados por Dios, eso es una bendición muy grande. Así que siéntete bendecido de parte de Dios porque Él te ha escogido, te ha llamado, te ha adoptado como su hijo. La Biblia dice ahí en el libro de Juan que a los que creen en Él, Él les dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y todo esto para qué, el versículo 6 nos lo aclara y nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Tú y yo hemos sido creados para alabarle en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la situación que podamos pasar, alabarle en el nombre del Señor. Fíjate, Job en medio de toda su situación, dice la palabra del Señor que adoró. Hay que adorar a Dios en todo tiempo, porque para eso fuimos escogidos, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos delante de Él. A través de Jesucristo hemos sido aceptos. Sin Jesucristo no teníamos oportunidad. Sin Jesucristo no teníamos esa aceptación delante del Padre porque éramos pecadores y Él tuvo que pagar un precio. Y dice ahí que ese precio de redención fue la sangre de Jesús. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. No había una moneda física, no había una moneda a nivel mundial que se pudiese pagar, con que se pudiese pagar la redención de nuestros pecados. Se pagó con precio de sangre. Jesús se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice, en quien tenemos redención a través de Jesucristo. Tenemos esta gran bendición y Él nos hizo abundar según la riqueza de su gracia, según lo que a Él le pareció, y nos hizo abundar en ciencia, en sabiduría e inteligencia. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener nuestra frente bien en alto, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que si alguno está falto de sabiduría,
pídala a Él, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y dice aquí este versículo que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ciencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La gente no entiende cómo es que entre tantas personas nosotros hayamos sido escogidos. Las personas no entienden cómo a través de una simple oración nosotros tenemos el perdón de pecado. En una oportunidad un hombre me dijo, pero ¿cómo es posible que después que una persona haya matado a otro, que después de una persona haya hecho tanto daño a la sociedad, que después de una persona haber golpeado a tanta gente, quizás maltratado a tantas personas, a través de una simple oración, esta persona quede limpio, quede sin pecado? Bueno, eso lo hace el Señor y Él nos ha revelado este misterio. La palabra del Señor dice que nosotros en otro tiempo teníamos otra venda, teníamos una venda, pero esa venda ha sido quitada a través del conocimiento del Señor. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Dios nos ha dado a nosotros todas las cosas porque a Él le plació todo esto. Y en Cristo Dios reunió todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, así lo dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del conocimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tú y yo somos bendecidos, hermano, con toda bendición espiritual. Así que si estás pasando por un momento difícil, entiende, es solo un momento. El destino de nosotros es ser bendecido por Dios. Y así lo dijo el apóstol. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos ha llamado para bendecirnos. No te ha llamado para que sufras, no te ha llamado para que tú vivas una vida de desgracia, te ha llamado para ser bendecido. Ciertamente tendremos pruebas, tendremos situaciones difíciles en nuestras vidas, pero todo esto es para removernos a un lugar más alto. Para tú pasar de un grado a otro, tienes que pasar una prueba y ser hallado aprobado. Quiera Dios que en medio de tu prueba, de tu situación, hermano, tú seas aprobado por Dios para experimentar mayores bendiciones sobre tu vida en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Dicen los textos del 11 al 13. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando todas estas bendiciones que nosotros hemos heredado en Cristo Jesús, bendiciones espirituales. Y dice este texto, en Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo Jesús nosotros hemos recibido una herencia de bendiciones, un conjunto de beneficios hemos recibido por medio de Jesucristo. Hay herencias que son herencias no muy agradables, como en el ejemplo de enfermedades, ¿no? Tengo una enfermedad hereditaria, la heredé de mi padre, de mi madre, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos herencia de bien, de bienestar, de salud. Dice la palabra del Señor que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido curados, y así una serie de bendiciones que hemos heredado en Cristo Jesús. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestro Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de una manera organizada, con propósitos, con planes. Dios no es un Dios desordenado que va
a dar una orden quizás a la ligera, sino que Él todas las cosas las tiene organizadas. Y dice aquí este versículo que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Nuestro destino ha sido escrito y el deseo de Dios es una bendición grande para toda la humanidad, que todos recibamos una bendición especial en Cristo Jesús. Es el deseo de Dios para la humanidad. Pero dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es el propósito de Dios, que cada uno de sus hijos, de sus siervos, seamos una honra para el Señor, que donde nos encontremos cada uno de nosotros podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Qué tristeza puede sentir un padre al ver uno de sus hijos quizás haciendo cosas desagradables, cosas que van en contra de lo que él quizás ha deseado para su hijo. Y dice aquí que Dios nos ha predestinado para honra, para alabanza de su gloria. Quiera el Señor que cada uno de nosotros seamos una bendición donde nos encontremos. Y dice allí el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La bendición no solamente quedó allí para los judíos, sino también para nosotros los gentiles que escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Pero llama la atención que dice allí que después que lo hemos oído, también lo hemos creído. No es solamente escuchar la palabra del Señor, no es solamente venir a la iglesia y recibir un mensaje de la palabra del Señor. Tenemos que procurar y pedirle al Señor que esta palabra germine en nuestros corazones, que cause un efecto, que transforme el corazón. ¿Para qué? Para que podamos recibir esta promesa del Espíritu Santo. Dice que habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la palabra del Señor que el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos por medio de este sello que es el Espíritu Santo. El Señor conoce a sus hijos, conoce a sus siervos. Un cristiano bautizado y lleno del Espíritu Santo del Señor se conoce desde lejos, tiene características que le hacen saber a aquel que está a su lado que es diferente, que tiene algo especial. Y el Señor pues nos ha dado esta promesa también, el Espíritu Santo del Señor. Entonces que Dios nos ayude a que nosotros procuremos todas estas bendiciones que hemos heredado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos que nos selló con el Espíritu Santo, ¿no? Dice que es las arras, es el compromiso que tenemos, ¿no? Que Él hizo con nosotros, ¿no? Al sellarnos, bautizarnos en el Espíritu, ¿no? Él nos está sellando ese sello de que somos verdaderamente hijos de Él, ¿no? Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, tenemos parte en todo y podemos hacer las cosas que hizo el Hijo Cristo Jesús, ¿no? Tenemos un sello, ¿no? Esa arra es el compromiso, ¿no? Dios no se olvida de ese compromiso que hizo con nosotros. Entonces, cuando nosotros caemos, pero Él se acuerda de ese compromiso. Pero también se pierde si es que no le obedecemos al Señor, ¿no? No es que vamos a decir, no, yo estoy sellado con el Espíritu Santo y yo ya puedo hacer cosas, y vamos a meternos por la calle del medio a hacer las cosas pecaminosas. No es así. Tenemos que obedecerle a Cristo, ¿no? Obedecer a Cristo. Cristo le obedeció a Dios, hizo la obra de Dios aquí en la tierra, en este mundo pecaminoso. Nosotros debemos hacer la obra de Cristo. Claro que quizás no podemos, pero por lo menos tratamos de hacerlo, tratemos de imitarle un poco y dejando lo malo y extendiendo de lo bueno. Que el Señor nos ayude.
Gloria a Dios. El versículo 15 al 17 dice así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Bueno, aquí Pablo estaba regocijado porque había escuchado de la buena fe y del amor que sentían los efesios hacia su demás hermano. Y para uno como hijo de Dios que le sirve al Señor, cuando uno escucha de estas noticias acerca de las personas que tú les has predicado la palabra del Señor, te sientes contento que estas personas estén sirviendo de corazón al Señor. Entonces Pablo los animaba, bueno, aquí a seguir adelante y que siguieran con ese mismo amor para con los hermanos, porque una cosa es que nosotros se nos hace fácil sentir amor hacia Dios, pero nosotros le vamos a realmente demostrar ese amor a Dios es a través de nuestros hermanos, a través de nuestro prójimo, que nosotros reflejemos ese amor verdadero. Y cuando uno ve una persona que ama a las demás, que atiende sin desinterés, que colabora, que los ayuda, uno realmente ve el amor reflejado en esa persona y actúan con fe, hablan de las cosas que Dios puede hacer con ellos y eso lo anima a uno en el Señor a seguir avanzando y a seguir creyendo que este asunto que nosotros estamos trabajando viene de parte del Señor. Entonces Pablo se sentía regocijado por ello y les decía que de ellos se acordaba en sus oraciones, que le oraba al Señor para que se mantuvieran así en esa fe y en ese amor para con sus hermanos. Y bueno, les decía que también que oraba para que Dios les diera ese espíritu de sabiduría y de revelación para que conocieran más del Señor y para que pudieran entender por el propósito por el cual habían sido llamados. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en estas cosas, ¿verdad? Está bien que nosotros nos conozcamos la palabra del Señor, pero más que conocerla, debemos hacerla realidad en nuestras vidas. Está escrita para que la estudiemos y luego la pongamos en práctica con nuestro prójimo. Y una de las cosas que nosotros siempre vamos a reflejar si realmente sentimos amor de Dios es que se lo demostremos hacia nuestro prójimo, que cuando veamos las cosas imposibles, teniendo fe en el Señor, se harán posibles. Y que la sabiduría, bueno, que nosotros obtengamos, mis hermanos, sea esta sabiduría que Pablo quería para los efesios, ese conocimiento, esa plenitud en el Señor, que podamos nosotros conocer al Señor para que así podamos hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra y no una sabiduría humana y una sabiduría hueca, sino que obtengamos esa sabiduría celestial, la cual nos ayuda a entender todas las cosas y nos hace discernir por el Señor acerca del conocimiento del Padre Celestial que quiere para con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Capítulo 1 de Efesios, versículos 18 y 19. Dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, mis amados, qué bendición, ¿verdad? Una vez más, el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo siempre pensando y meditando acerca de este trabajo, de esta labor de este hombre de Dios, esforzado, ¿verdad? Y vemos aquí estas palabras, ¿verdad? De parte de Dios para esta iglesia. En primer lugar, bueno, mi hermano hablábamos acerca de las bendiciones que el Señor ha preparado. Por eso vemos el salmista allí cuando dice, alzaré mis ojos. Y el mismo Pablo, ¿verdad? La iglesia de Colosa le dice también lo mismo, ¿verdad? Que pongamos las miradas en las cosas de arriba. La bendición de nuestra viene del cielo, de la presencia del Señor. Ya el Señor, ¿verdad? Ha preparado, tiene preparado esa herencia. Pero en este caso, Pablo también, ¿verdad? En medio de sus oraciones le pide al Señor para que esta iglesia también reciba esa bendición espiritual, esa bendición, ¿verdad?, que es la sabiduría, una de las cosas muy importantes. En Proverbios, en el capítulo 8 también lo podemos observar. El Señor nos exhorta allí. A veces nos esforzamos por lo material y sacrificamos muchas cosas, por las cosas seculares, las cosas que vemos.
Pero allí el autor, ¿verdad?, de Proverbios en el capítulo 8 nos habla que así como buscamos, ¿verdad?, el oro, la plata, que busquemos también la sabiduría, la revelación del Señor. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad?, le dice a la iglesia acerca de la importancia en nosotros, lo que es el alumbramiento, lo que es la presencia del Señor. Sabemos que Jesús es luz en nuestras vidas y en medio, ¿verdad?, de todo. En el pasado teníamos una vida bajo una tiniebla. Hoy día estamos, ¿verdad?, bajo esa lumbrera que es Cristo Jesús. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Como decía nuestra hermana Vero hace rato, acerca de no solamente de venir, ¿verdad?, a un servicio, de congregarnos o de ser miembro de una iglesia, sino de participar de estas grandes bendiciones que el Señor tiene, ¿verdad?, plasmada en su palabra para nosotros. Por eso es importante que nosotros alcancemos, ¿verdad?, esa visión espiritual, ese alumbramiento del Señor en nuestras vidas. No solamente de permanecer, ¿verdad?, o de estar, ¿verdad?, en una organización, sino de hacer más allá de lo que el Señor tiene plasmado para nosotros, estas promesas, y entre eso, bueno, esa bendición de obtener sabiduría y revelación del Señor. Qué importante, ¿verdad?, y hermoso cuando los hombres y las mujeres de Dios consiguen o obtenemos ese conocimiento, esa sabiduría del Señor. Lo vemos también allí en la vida de Jesucristo, allí comenzando, ¿verdad?, vamos a decir, entre su niñez y su adolescencia, teniendo 12 años, dice que se encontró con aquellos hombres de la ley, aquellos doctores, y estaban sorprendidos por el conocimiento y por la revelación que Jesucristo manifestaba en ese momento. Hoy día nosotros tenemos también esa cobertura a través del Espíritu Santo de alcanzar ese conocimiento, ese alumbramiento para obtener y saber, mis amados, dónde vamos, bendito sea el Señor. Hoy día hay gente que tropieza, ¿verdad?, y no le interesa, hablando gente de Dios, no le interesa, ¿verdad?, lo que esté sucediendo en medio de su vivir, pero debemos entender, hermanos, que el Señor nos ha llamado para bendecir. En primer lugar, para obtener la salvación, y en segundo, para que obtengamos de esa herencia, esa riqueza, y entre eso necesitamos tener, ¿verdad?, esa visión espiritual, como dice Pablo, ese alumbramiento de vuestro entendimiento. El verso 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esto no es el que quiere ni el que corre, sino el que el Señor le place. Ese poder lo vemos allí cuando el Señor se manifestó en la iglesia primitiva. Una iglesia, vamos a decir, ¿verdad?, en búsqueda, una iglesia que estaba siempre en la presencia del Señor, y podemos ver, ¿verdad?, el cambio en Hechos de los Apóstoles, el cambio y la transformación en el Espíritu. Recibieron ese poder de Dios. Vemos, ¿verdad?, que una vez más cuando el Señor marchó al cielo, sus discípulos, ¿verdad?, aquellos hombres que estuvieron con Él, cada quien fueron a sus haceres, algunos fueron a hacer, algunos permanecieron, pero vemos después esa manifestación de Dios sobre estos hombres, y hasta el día de hoy está ese poder porque está con nosotros el Espíritu Santo. Solamente necesitamos, ¿verdad?, obtener la salvación, pero también obtener esa sabiduría y esa revelación del Señor, esa revelación de la palabra, esa revelación del poder de Dios sobre nosotros en este tiempo, hermano, para marcar la diferencia en medio de esta sociedad que está bajo las tinieblas. Y nosotros, ¿verdad?, que somos un pueblo adquirido, un pueblo comprado a precio de sangre, somos un pueblo santo. Allí en Deuteronomio capítulo 14, verso 2, dice que no somos cualquier pueblo, ¿verdad? Somos un pueblo santo, con poder, con autoridad, en el cual el Señor hoy se está manifestando de una manera especial por la misericordia del Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Buenos días, que Dios les bendiga. Bueno, entramos en la semana ya navideña. El día jueves es el 24 de diciembre, día de celebración, día de alegría. Y día de contienda y de peleas para otros, pero tengamos paz en el nombre de Jesús en estos días y gocémonos en el Señor y aprovechemos esta oportunidad de compartir el mensaje de esperanza con aquellos que no le conocen. Es una buena época para anunciar con tanta soledad, con tanto lamento, con tanto dolor en estos días, cuando ya este año que finaliza, muchos seres queridos de las personas que nos conocen ya no están, lo que ellos no pensaban. Muchos anunciaron este año como un año de prosperidad, de bendición, y en realidad al final todo siempre termina obrando para bien. Conforme a la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. En esta fecha, en estos días,
Nosotros les deseamos a ustedes que tengan una Navidad en familia, una Navidad en la presencia del Señor y que disfruten de su presencia. Que Dios les bendiga. Estamos leyendo el capítulo 1 de los Efesios. La revelación, el espíritu de sabiduría que el apóstol Pablo está sugiriendo aquí que nosotros conozcamos acerca de ese espíritu de sabiduría. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para algunos la cruz de Cristo era una locura. ¿Cómo es posible que por el sacrificio de una persona en la cruz del Calvario pueda la humanidad ser restaurada, pueda la humanidad ser salva, ser transformada? Pues sí, ese es el mensaje de Dios. Para algunos locura, pero para otros, para los que creen, es poder de Dios. Y el apóstol Pablo sugiere aquí, leyendo unos versículos antes para entrar en contexto, dice que oraba para que el Espíritu de Dios alumbrara los ojos de nuestro, aquí dice vuestro entendimiento. Yo me lo aplico a mí, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia. Hay personas que viven inseguros y muchas veces es por falta de conocimiento. La Biblia dice que su pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Pero ¿por qué no tenía conocimiento? Si el propósito de Dios es darse a conocer con aquellos que le aman, la Biblia dice que desecharon el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dijo Dios a Israel a través de Oseas, Dios te desechará a ti. Jesucristo oró por nosotros para que tengamos conocimiento. Allá en el capítulo 17 de San Juan dice la palabra del Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios levantó a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, para que vuestros ojos sean alumbrados, para que veáis el camino. Hay gente que no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene siquiera. Andan confundidos, no tienen ni idea del camino que están transitando. Pero el Señor quiere abrir nuestros ojos. El Señor quiere que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, para que entendamos que en Él somos salvos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire, lo más grande que levantó Dios fue a Jesucristo. Debemos conocer su grandeza. En las Escrituras está para que nosotros tengamos conocimiento. Juan 5:39 dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor vino para alumbrar los ojos de los que están en tinieblas, para que conozcamos la riqueza de Dios, para que conozcamos el plan de Dios, que Dios levantó a Jesucristo para reconciliar al mundo consigo mismo, para que conozcamos su supereminente grandeza. Lo más grande que hay es el Señor. Mis amados hermanos, ¿y cuál es la operación en Cristo? Resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios le sentó a su diestra. Dios le resucitó de los muertos. Pero ¿cuál era el plan?
salvar a la humanidad. El versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Le sentó a la diestra de Dios, le puso en lo alto sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todos los gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Dios le dio autoridad. Así que, hermanos, no debemos vivir en temor. Las cosas, todas las que se ven, las que no se ven, las que existen, están en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo. Por eso la Biblia dice que los que tienen contienda contigo lo harán sin Dios y caerán delante de ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. No debemos tener temor. Hay gente que le tiene temor al mañana. ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué será si esta pandemia termina destruyendo la economía mundial? El desempleo abraza a los países, viene la miseria, el hambre. ¿Qué será de mi familia? No temas, no comiences a acercarte al futuro antes que llegue. Confía en el Señor porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. La Biblia dice, te tengo esculpido en la palma de mi mano. Y en la mano de Dios estamos seguros. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que siéntete seguro en las manos del Señor. Porque así como Jerusalén está rodeado de monte, así está el Señor alrededor de su pueblo. Así que Él es el más grande, Él es el supereminente Dios, Él es el superpoderoso Dios, Él es el grande, Él tiene el control de todas las cosas. Así que ten paz, disfruta de la presencia del Señor en tu vida. El 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado por personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Así que somos su cuerpo en esta tierra. Él tiene el control, Él nos dirige. El apóstol Santiago llegó a decir que hay de los que dicen voy, vengo, compro, trabajo, prospero, edifico, cuando no deberíais jactaros. Toda jactancia es soberbia. Él dice que deberíamos decir, si el Señor quiere voy, si el Señor quiere compro, si el Señor quiere vendo, si el Señor quiere edifico, si el Señor quiere viajo, porque que nuestra vida es como la neblina que aparece y se desvanece. Así que procuremos agradar al Señor, procuremos vivir una vida que agrade al Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. No temamos al mañana, no temamos si buscamos a Dios, no temamos a la miseria. La Biblia dice que el Señor sacó a Israel de Egipto y los llevó a través de un desierto espantoso, los protegió. La Biblia dice que Dios envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. No hubo escasez entre ellos. Dios les mandó el maná del cielo. Sus ropas nunca se envejecieron, no perdieron el color. Sus pies crecían y a la vez le crecían las sandalias en los pies. Ay, nunca se hincharon sus pies, nunca sus mujeres abortaron. No llevaban médicos para el camino, pero nunca sus mujeres abortaron.
Así protegió Dios a Israel y ese Dios no ha cambiado, ese Dios no ha envejecido, Él no ha perdido su fuerza y su potencia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Confía en Dios y espera en Él, porque tú verás la salvación de Jehová. Él tiene todo el control, así que deposita tu confianza en el Señor. Amigo, tú que vives lleno de temores, tú que vives lleno de miedo, apenas te llega cualquier problemita, ya crees que es el problema más grande del mundo mundial. Ya te crees que es el más grande de los problemas. Pero no te preocupes, los problemas se fuman en la mano del Señor. Buscarás a los que pelean contigo y no lo hallarás. Serán como nada delante de ti. Por eso yo te invito hoy, en este diciembre que ya va por su meridiano, que te entregues al Señor, que le entregues tu vida al Señor, que hoy recibas a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Yo te invito allí donde estás, que pongas la mano derecha en tu corazón, que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, en este momento, te abro mi corazón, te entrego el control de mi vida. Soy un pecador. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón. Por mis pecados. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.